Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea contigo en este día. Hoy observaremos la octava evidencia de un verdadero Hijo de Dios, la cual encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8 y 9, y también en el capítulo 5 y el versículo 18. Dice la escritura: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Capítulo 5, versículo 18 de Primera de Juan dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. La octava evidencia que encontramos de un verdadero Hijo de Dios es que no practica el pecado. Y vamos a desglosar este texto para estudiar un poco más esta evidencia. Versículo 8: el que practica el pecado es del diablo. Es decir, aquellos que se deleitan en el pecado, se ejercitan en el pecado, dice la escritura que son del diablo. Es del diablo y está esclavizado al pecado y está esclavizado a este sistema caído. Es del diablo. Y explica la razón el texto con un nexo subordinante de causa, porque el diablo peca desde el principio. Es decir, el diablo pecó rebelándose contra Dios, fue arrojado y engañó al hombre, engañó a Eva, y Adán pecó de una manera voluntaria e hizo pecar a Adán y a Eva. Para esto, sigue diciendo el texto, el propósito, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, Jesucristo fue enviado por Dios para deshacer las tinieblas. Jesucristo fue enviado para deshacer las obras del diablo, es decir, libertar a aquellos que estaban esclavizados a Satanás, que estaban esclavizados al Dios de este siglo. Cristo venció la muerte, Cristo venció al diablo y deshizo toda obra del enemigo contra sus hijos. Continúa diciendo el versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Aquel que ha nacido de arriba, aquel que ha nacido de Dios, aquel que ha sido transformado por el Señor, no practica el pecado, no se deleita en el pecado, porque ha sido hecho una nueva criatura. Y después nos introduce otro nexo subordinante de causa por la razón de por qué el Hijo de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios, que es Cristo, permanece en el creyente. Cristo vive en el creyente. Cristo es el Señor y Rey de los creyentes, y no puede pecar, es decir, no puede vivir una vida de práctica del pecado ni deleitándose en el pecado. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Esa es la causa por la cual el Hijo de Dios no puede practicar el pecado, deleitarse en el pecado, porque es nacido de Dios. Capítulo 5, versículo 18. Y sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no
le toca. Los verdaderos hijos de Dios saben que han nacido de Dios porque no están esclavizados al pecado, porque no practican el pecado aunque luchan con él, pero no lo practican. ¿Por qué no lo practican? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, es decir, Dios guarda al verdadero hijo de Dios de practicar el pecado, y el maligno no le toca porque está protegido por el Señor, porque el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Dios te bendiga, que la paz del Señor sea contigo, y recuerda, la octava evidencia de un verdadero hijo de Dios es que no practica el pecado porque es nacido de Dios. Dios te guarde.